Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y ahora sí, es un orgullo para mí presentarlo. Es un gran escritor, pero sobre todo es un gran compañero de la militancia de muchos años. Hace poco estuvimos presentando un libro de él, hoy ya sacó otro, yo no sé, es muy prolífico, muy prolífico. Estoy hablando del periodista, escritor Jorge Giles. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido. Bueno, Bienvenido y bienvenida. Viene una compañera también aquí. mi compañera. ¿De cuántos años? ¿Cuántos se están ustedes juntos? Y más de 25. 25 años. ¿Eso qué son? ¿Boda de qué? No Plata. sé. Plata. Boda de plata. Plata no hay. Hay que así preguntarle a Cintia, que le mandamos el Vos sabés saludo que de paso. el 7 de noviembre de este año cumplimos 25 años. 25 años. ¿Sí? Estamos También, estamos ahí. Estamos ahí. Me dijo, me tenés que invitar a algún lugar especial. A la radio. No. No, todavía no pude definir. Bueno, ¿qué te trae por acá? Veo que tenés libros, siempre libros. A ver. Para usted, compañero, Qué maravilla. con una dedicatoria. Jorge Giles, el Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, los lujos hay que dárselo en vida. Sí. Los lujos hay que dárselo en vida. Sí, con esto ya está, digamos. Ya está. ¿no? Qué maravilla. A ver, voy a ver si lo puedo leer o es muy íntima la dedicatoria. No, no. El compañero Roberto Galán, el día de cumpleaños la compañera Cintia, compartiendo los mismos caminos, las mismas comisiones. Muchas gracias. Es un orgullo para mí, en serio, Jorgito. Jorge, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Y para sortear? Para la oyentada. Para la oyentada. Tenemos un libro para la oyentada. Acá está. Nos mostramos, tomamos. Recién salido del horno. Ahí. Espectacular. Esto que se editó en Marea, ¿no? Esto es Editorial Marea. No lo vi, pero por el diseño. Sí. El dibujo es espectacular del Cape, un gran artista, joven, cordobés. Sí. Trabajó muchos años con organismos de derechos humanos en la ESMA, despedido, por supuesto. Así que él nos hizo el regalo del diseño de la tapa, del dibujo de la tapa en realidad. En la contratapa, Cristina Fernández de Kirchner, la chica que nos gusta, dice: ¿cómo es posible que un héroe de tamaña magnitud haya sido relegado al olvido por tanto tiempo, ¿no? Sobre el Gaucho Rivero. Claro, nosotros tenemos una idea medio escolar del Gaucho Rivero, ¿no? Pero no sabemos en profundidad qué hizo por la soberanía argentina en Malvinas. Así que te voy a pedir que nos expliques, nos cuentes un poquito, sin spoilear todo el libro, pero un poco, ¿quién es el Gaucho Rivero? ¿Qué hizo por nosotros y por nosotras? Bueno, para ser muy, como buen maestro de escuela, ¿no? Maestro de ciruela que soy, para empezar bien, tranquilito, el Gaucho Rivero es Cristina, en 1833, cuando muchos lo dejaron solo, cuando muchos la traicionaron, o lo traicionaron, cuando muchos dijeron, ya están los ingleses, ahora que pasamos a otro momento. Y se me ocurría decir esto pensando y escuchándote recién en la editorial. Ahora bien, la flamante Argentina, digamos, la doctora Salvo sabe mucho de esta cuestión de la historia y del armazón jurídico de nuestra patria como nación, como Estado. Ya en 1810, que es cuando se declara lo que se llama el grito de la libertad, digamos, la Revolución de Mayo, que se produce el 25 de mayo de 1810. 5 días después, estamos diciendo el gobierno de la primera junta, ¿no? La primera junta recibe un reclamo de deuda de uno de los tantos gobernadores o encargados de la isla, españoles por supuesto, que fueron a reclamar su paga a Montevideo, porque allí estaba la Capitanía de Puerto y estaban los españoles todavía, digamos, con todo su poderío, y le dicen, mire, cruce el Río de la Plata, vaya a Buenos Aires, reclame ahí, porque son ellos los que mandan ahora. ¿Y qué hace la primera junta? Con la firma de Saavedra y con la firma de Paso. Y resuelve que sí, se hacen cargo, digamos, de Malvinas, porque estaba dentro del territorio heredado de España, y por lo tanto gestionado por esta primera junta, que era el esbozo de la patria que nacía, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay dos
llamémosle gobernadores o dos enviados por la primera junta que estuvieron un tiempo en 1820, o sea, 10 años después. David Jewett, un marino de origen norteamericano, pero que trabajaba para también la naciente, ahí era todo naciente, digamos, la naciente Marina Argentina, que clava bandera en Malvinas y le dice a todos los barcos que estaban depredando el archipiélago: mire, esto es potestad de la soberanía argentina, del gobierno criollo. ¿Un estadounidense? Sí, pero que trabajaba para la Argentina. Fue como marino argentino, y fue y plantó bandera argentina en las islas, digamos, ¿no? Un par de años después, estos regresan a Buenos Aires. Va otro gobernador, Pablo Areguatí, de origen guaraní, o sea, de mi tierra natal, que va acompañado por Emilio Bernet, el hermano menor de Luis Bernet, que ya lo vamos a ver, y bueno, están un corto tiempo, no pueden terminar de enraizarse, digamos, y de consolidar su presencia en Malvinas. En 1826 se produce el primer, llamémosle, desembarco, digamos, de un navío argentino con Luis Bernet a la cabeza, también viajaba Emilio Bernet, y unos 20, 25 gauchos, entre los cuales está Antonio Rivero. Ahí aparece Antonio Rivero. ¿Quién era Antonio Rivero? En esa patria de gauchos, Roberto, sus compañeros le decían gaucho a Rivero. El más gaucho de todos. El más gaucho de todos. O sea, era conocido como el gaucho Rivero. Y así hablan los papeles de la historia. Ese gaucho Rivero, digamos, del que vos decís teníamos una idea muy vaga, o infantil, escolar, claro. Escolar. Sí. Y a veces ni siquiera una idea, digamos. Y a veces la idea que nos transmitían una idea de un maldito, digamos, un asesino, bueno, toda la versión inglesa y toda la versión, digámoslo, liberal mitrista, que compra y vende la versión inglesa, digamos, ¿no? Ahora, cuando Bernet endurece la posición argentina en las islas, apresando barcos norteamericanos que eran los que más acosaban a la isla, digamos, y con el verso, con la posición de no, acá no manda nadie, estas islas son de todos. Claro, inhóspitas. Sí que tenemos que estar acá. Y entonces, por lo tanto, depredaban realmente el mar argentino que circundaba las islas. Bernet procede a apresar a 3 barcos, uno lo trae a Buenos Aires, Bernet ya no vuelve más, estamos hablando de 1831, ya no vuelve más a la isla. Rosa hace lo que tiene que hacer en Buenos Aires para mandar rápidamente un gobernador en reemplazo, va un tal Mestivier, se produce una rebelión, la estoy haciendo muy acortadamente, y ese motín, digamos, que se produce en Malvinas, provoca la muerte, lo asesinan a Mestivier. ¿Y quién queda? Queda un tal, a ver si te suena el nombre, José María Pinedo. No, mirá. Bueno. El Breve, seguramente un pariente del presidente Brevísimo. No te equivocas, exactamente. Es parte de la larga dinastía de la familia de Pinedo. Caifame, por medio, todo eso. Exactamente. Son los mismos Pinedo, digamos. Ahora, cuando llegan los ingleses, ¿qué hace Pinedo, que estaba a cargo de la isla? Lo vuelvo a remarcar, digamos. Saludo uno, saludo dos, se vuelve. Y Pinedo tenía la orden de resistir, dice el papel, en la instrucción que él llevó desde Buenos Aires, resistir aún en inferioridad de fuerza. Todo eso está documentado en el libro. ¿Y no lo hace? No solamente que no lo hace, sino sale con la cola bajo la pata y se vuelve. Tiene una gentileza, digámoslo entre comillas, para con los gauchos, a quienes les dice, mire, la goleta Sarandí es suficientemente grande para que entremos todos. Por lo tanto, los invito a que vengan conmigo a Buenos Aires. ¿Qué le dicen los gauchos? No, nosotros nos quedamos acá. Si las islas son argentinas, las islas son nuestras. Esa es la parte que empieza a ocultarse en la historia real, digamos, de Malvinas. Digo una cosa a propósito de lo que dijiste recién, inhóspito. No, Malvinas era un pueblo,
Se había construido un pueblo, ese ya. pueblo tenía muelle, tenía saladeros, tenía granjas, tenía huertas, tenía, bueno, se casaban, se morían en Malvinas, había un cementerio en Malvinas. Había comunidad. Había un pueblo, el pueblo de Malvinas. En el Museo Malvinas estaba. Exactamente. Sí, sigue estando. Exactamente. No sé, yo no pero pisé, estaba, es verdad. No pisé más el museo. Acá la hermosa maqueta donde se describía cómo era Malvinas. Exactamente. Es verdad. Bueno, todo eso es autoría de la compañera que está aquí, Silvina Gutiérrez, enamorada también, como somos todos. El libro sobre Bernet. Sobre esto que estoy contando. Así se construyó el pueblo de Malvinas. El diario de Emilio Bernet, el hermano de Luis El diario de Emilio Bernet. Acércate al micrófono, porque si no, el diario de Emilio Bernet, el hermano del Bernet. Claro, que escribe de 1828 hasta 1831, contando cómo era este pueblo, contando todo lo que dice Jorge, las exportaciones, los casamientos, los nacimientos. Festejaban el 25 de mayo, festejaban el 9 de julio, izaban la bandera argentina, cantaban Viva la Patria. Llevaban la escarapela. Llevaban la escarapela, todo eso era el pueblo argentino. O sea, eso era lo que vinieron a atacar, digamos. O sea, se equivocan sin dar ningún nombre, desde aquellos presuntos intelectuales que dijeron alguna vez, pero ¿cómo podés pensar que Malvinas es parte de Argentina si parece una llanura escocesa, más una campiña inglesa? No, Malvinas es territorialmente parte de la Patagonia, es Patagonia. Vos estás en Malvinas, los compañeros que tuvieron ese lujo, digamos, de darse. Yo hasta ahora me lo niego porque no quiero que ningún inglés me firme ningún pasaporte. Para entrar. A mí me ofrecieron, pero tal cual. Me estoy negando por exactamente lo mismo. Y bueno, y ahí empieza el gran heroísmo del que habla Cristina en su prólogo. Aparece el Gaucho Rivero. Aparece es un modo de decir, no aparece en el término de hacerse cargo. Bueno, se fue Bernet, que era el gobernador. Se rindió Pinedo, que era el que estaba a cargo. ¿Quién queda? Nadie. Quedamos nosotros, quedamos los gauchos, quedan los indios, quedan algunos afro que estaban ahí también, digamos. Entonces Rivero empieza a resistir paulatinamente esa dominación. El libro habla de eso, sin espolear, como decís vos, sin adelantar. Además, porque yo soy de los que creo que cada libro es una criatura, es un ser viviente. O sea, un patriota resistiendo, vamos a decir. Él resiste hasta que finalmente se produce el 26 de agosto de 1833, el mismo día el mismo año de la usurpación, se produce la revolución del Gaucho Rivero y sus compañeros, digamos. ¿Por qué revolución? Porque asaltan la comandancia. Asaltan la comandancia, es un asalto violento. Los europeos que estaban a cargo, había ingleses, escoceses, franceses que estaban a cargo de la comandancia, dejada por el capitán inglés que había usurpado las Malvinas en el 3 de enero de 1833, deja a esta gente, digamos. Asaltan, y ahí, bueno, se conjugan como en las revoluciones populares, se conjuga, digamos, la reivindicación de tipo social, de tipo, llamémosle, salarial, por la paga miserable, claro, y el estado de miseria. Le habían quitado los caballos, quitarle el caballo a un gaucho, digamos, era realmente un crimen. Entonces se conjuga eso con el hecho de estas islas son argentinas. Por eso cuando se produce la revolución, lo primero que hacen los gauchos es arrían la bandera británica, que era la que flameaba en las islas, y vuelven a poner en su lugar la bandera argentina y cantan el himno, como pueden, cantan el himno que se acordaban, que aprendieron con la mujer de Bernet, que fue la maestra, digamos, que les brindaba sus conciertos, a veces porque habían llevado un piano a las islas, hasta eso habían en Malvinas, digamos. Obviamente que enterados los ingleses, el mando inglés, digamos, la corona británica, que habían perdido nuevamente las Malvinas, y el gaucho que no podía comunicarse con el continente, para que vengan su ayuda y para decirles, miren, recuperamos las islas, recuperamos la comandancia, digamos. En ese marco se da toda transcurre nuestro libro, que acá, permitime decir que hay un héroe atrás del héroe, digamos, que es Martiniano Leguizamón Pondal. Pondal, ¿por qué?
Martiniano era un profesor de de química, había trabajado en el Otto Kraus aquí, nació en Concepción del Uruguay, igual que el gaucho, vivía acá en Buenos Aires, docente en alguna facultad, estuvo en el Instituto Geográfico Militar en ese momento, y un apasionado de la historia, y sobre todo un apasionado de conocer la toponimia de las cosas, por qué se llaman como se llaman, digamos, las cosas. Y entonces él tenía una devoción, tenía un amor entrañable por Malvinas a la distancia, y siempre le llamó a curiosidad saber, como sabía, por relatos de otras personas, que hacia mitad del siglo XX, en Malvinas, y ahora te voy a decir algo que sacude más todavía, sí. En Malvinas, muchos de los nombres que se utilizan para nombrar las cosas que hay en Malvinas, las cosas en el campo, la tranquera, para nombrar el tipo de caballo, son argentinos, son gauchos, son criollos, que hacia mitad del siglo XX, en los galpones donde estaban los peones de campo, digamos, se tomaba mate y se hacía el asadito ahí en el suelo. Entonces, esa curiosidad hace que Martiniano se ponga a estudiar, y en el estudio del nombre de las cosas se va a encontrar con la historia larga de Malvinas, la historia profunda, digamos. Va a estudiar los archivos británicos, va a estudiar el Archivo Nacional, y se va a encontrar con un nombre, Antonio Rivero, a quien le llamaban el gaucho. Qué va. Estamos hablando con Jorge Giles, nos visita aquí para presentar su libro El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Es un libro que tiene el prólogo de Cristina, presidenta malvinera, ¿no? Si las hay. Y yo quería contarles un poco, mira, te manda saludos Mirta Holbach, dice saludos a mi compromiso a Jorge Giles, Carla desde Villadelina dice ya me anoto para el libro, jamás había escuchado esta historia maravillosa, Gaby Pardo, bueno, muchísima gente que está participando aquí en el chat y que te mandan saludos, y dice qué linda historia, las Malvinas son y son argentinas, Ana Fernández. Cuenta esto también para decir que esta también es nuestra manera de honrar a los caídos en Malvinas, ¿no? Me mostrás un libro de un billete de 50 pesos. De Cristina, de la época. Ah, porque Cristina lo puso en el billete. Qué maravilla. Bueno, Cristina era una historiadora revisionista, historiadora revisionista, ¿no? Y en el billete está el Gaucho Rivero, ¿no? ¿Es él? ¿O presumimos que es él? No, es él. Es él. Es un homenaje al gaucho. Claro, están las Malvinas de un lado, el billete azul, ¿se acuerdan que este era el azul? Sí. 50 pesitos, y del otro lado Bueno, ahora también está Remedios del Valle, ¿no? Que también se ha incorporado a los billetes. Creo que eso fue una decisión de Cristina ya sobre el final de su gobierno, después se termina implementando en el gobierno peronista posterior. Pero quería decir, es una manera que nosotros tenemos de honrar a nuestros héroes, que es poniendo la historia. Poniendo historias a esta historia, que es nada más y nada menos que una historia argentina, contada muy malamente, por el mitrismo. Bueno, vos los describías muy, muy bien. Pero estos recortes no son inocentes. No. Cuando se recorta esta historia, lo que se está omitiendo es al pueblo gaucho, es al pueblo de las islas, ¿no? Es al pueblo argentino, ¿no? Lo otro es bueno, Pinedo. Pinedo, hay que decir, ha sido coherente, ¿no? Esa familia a lo largo siempre ha estado del otro lado. Nunca han estado de este. ¿Qué esperás vos del libro? Yo siempre pregunto eso porque uno hace un libro con una intención, ¿no? Acá aparecía la obvia de que se conozca un poco lo del gaucho. Pero este libro sale en esta circunstancia donde tenemos un gobierno entreguista, un gobierno cuya ministra de Seguridad que le pega a los jubilados fue capaz de pedir que le entregaran las Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Y un presidente que el otro día adoptó la mirada británica sobre el conflicto, ¿no? Digo, ¿qué esperás vos con este libro? Bueno, en primer lugar, hacer memoria, digamos. Yo creo que la memoria en manos de un pueblo es el arma más poderosa que tiene un pueblo, ¿no? Sin memoria, bueno, suceden las cosas y los desajustes y el desordenamiento, por ejemplo, que algunos endilgan hoy que tiene el peronismo, que tiene el movimiento popular. La falta de memoria te lleva a la falta de lealtad, la falta de lealtad te lleva a la falta de coherencia, bueno, así podíamos seguir con ese encadenamiento maldito que a veces tienen los movimientos populares, ¿no? Que nos tenemos que hacer cargo que sucede, digamos. Pero a mí me parece que el libro va a servir en tanto y en cuanto haga, como diría el Papa Francisco, haga lío, digamos, provoque. La provocación del libro
es haberlo llamado así. El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. El Gaucho Rivero estuvo escondido mucho tiempo, nadie puede decir seriamente, ningún historiador, ningún pretendido academicista, no sabíamos nada, no, está en los archivos de hace 200 años la existencia del gaucho, sabían, lo ocultaron, o sea, pasó esa etapa de ocultamiento, después vino la etapa de descubrimiento del gaucho, y ahí vino la etapa de maldición del gaucho. No, es un gaucho matrero, se alzaron, igual que las montoneras gauchas en el norte, en el litoral. La construcción del estigma sobre, exactamente, el estigma sobre los propios. Exactamente. Digamos, ¿no? Los lumpenes que marcharon el 17 de octubre del 45. No nos olvidemos de eso, digamos, ¿no? O sea, es que es muy interesante. Hay muchos pibes ahora que se están incorporando a la militancia, a la política. Y uno ve a veces las unidades básicas que llaman Gaucho Rivero. Porque Sí. hubo una generación que en su momento creo que estas cosas las estuvo un poquito más nuestra, claras, ¿no? La diezmada. La diezmada, la que ahora se quitó, no me acuerdo, jubilado, vamos a hacer la verdad. Así es. Están así haciendo es, lío ahí. Así es. Hicieron que la CGT hicieron paro, ya Sí. es como Sí, too much. Así es. Pues, eso es el proponerse el asalto al cielo y después salen las cosas que salen. Así es, Ahora te tenés así que es. proponer el asalto al cielo. Tal cual. Pero digo, es muy interesante, me parece a mí, ponerle a disposición a muchos, a muchas, esta historia, porque creo que nos constituye. Son historias constituyentes que si no las tenemos presentes no sabemos por qué somos como somos, por qué tenemos los enemigos que tenemos, quiénes son nuestros verdaderos adversarios, quiénes son nuestros aliados en esta causa. Así es. También, ¿no? Que a veces Así es. eso se pierde de vista, porque Malvinas también es Latinoamérica. Así es. ¿No? Una última escena y quiero tu opinión y nos vamos despidiendo porque ya estamos sobre las 10. Me acuerdo de una foto de Patricia Bullrich hace muchos años, esto fue en Montevideo, en el puerto de Montevideo, una bandera que decía las Malvinas son Argentina, subiéndose a un buque británico que había sido reabastecido ahí en el puerto de Montevideo. El otro día me lo contó Emilio Pérsico acá, yo la tenía esa foto de algún lado. Pero bueno, ¿qué te genera a vos esa figura, ¿no? Ese camaleonismo, sería camaleonismo, ahí está, camaleonismo de este personaje y también de gente que alguna vez fue o participó del peronismo y que hoy está en estos lugares. ¿Qué es lo que vos como militante de muchos años, no te estoy diciendo viejo, militante de muchos años, dije? No, yo soy orgullosamente opinás? parte de esa generación. Porque yo creo que tu generación es la última generación lúcida que tuvo la Argentina, sinceramente, que tuvo una lucidez conceptual sobre la Argentina. No estoy diciendo que no haya otra, o que no esté transcurriendo o no se esté formando la actual, pero aquella me parece que tenía, no sé, de las cátedras nacionales en La Plata, ¿no? Todo eso creo que tenía una concepción que quizá hoy no está tan prendida, un poco tiene que ver la época. ¿Vos cómo vivís este gobierno? ¿Cómo vivís las Patricia Bullrich de la vida en este momento de tu vida? Bueno, yo contrapongo, digamos, la voluntad y el ejemplo antagónico a estas conductas de estos personajes acomodaticios, llamémosle para ser suaves. Contrapongo la figura de Dardo Cabo. Dardo Cabo, un compañero a quien yo conocí, a quien quise mucho. Estuvimos presos en la misma cárcel en época de la dictadura. Y Dardo Cabo tiene el arrojo, porque esa es la otra cualidad, si se quiere, de nuestra generación, digamos, que ante lo imposible, hacía lo imposible saltando por arriba, digamos, ¿no? Claro. Y inventando, creando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Viene el príncipe de Edimburgo para recibir una medalla, viene en una visita de honor, que le hace un ganía, y algo tenemos que hacer. Eso era parte de nuestro vocabulario. Algo hay que hacer, ¿y qué hacemos? Y vamos a Malvinas. ¿Y en qué vamos a Malvinas? Y tomamos un avión que vaya para el sur, lo secuestramos en el vuelo. Como dice Cristina, no demos idea a nadie. Eso claro. es parte de la historia, digamos. Y allá fueron. Y cuando llegan a Malvinas, ¿qué nombre le ponen al mal llamado Puerto Stanley? Puerto Rivero, porque era el homenaje al gaucho, digamos. Entonces, al contraponer eso, por supuesto que me sale fácil decir, ante estos personajes que vos mencionaste, o por lo menos hiciste un bosquejo, digamos, de lo que son, y la palabra es asco. Yo no, en eso no tengo media lengua, digamos, ni tengo titubeo, no soy políticamente correcto, me dan asco, digamos, porque alguien que nació en una cuna rica, de derecha, que siempre abrazó ideas de
las clases dominantes, digamos, para decirlo bien claro, bueno, ¿qué voy a esperar? Nada puedo esperar. O sea, tengo que estar preparado para el golpe que voy a recibir, que me va a dar cuando pueda, digamos. Ahora, de aquellos que estuvieron al lado de uno, escucharlo hasta el día de ayer, digamos, cosas tan horribles que se dijeron sobre otros compañeros, me parece que vamos a tener que tener mucho cuidado en no caer en la tentación, digamos, de contestar fácilmente, porque si no esto es, no nos corresponde a nosotros, digamos, no, por nuestra propia historia, digo, Claro. por la historia de Cristina. La historia de Cristina yo creo que es la historia también de la generación. La historia de Néstor es la historia de la generación Sí, de Almada. con una coherencia. Fueron los mejores Sí. nuestros, digamos, que guardaron la llamita y cuando llegó la ocasión nos iluminaron a todos, digamos. Así que me provoca eso, Roberto. Me encanta esa figura y me encanta también el optimismo, que no es un optimismo sonso, es un optimismo basado en una experiencia de vida, en una lectura de la historia. Y bueno, para mí es un honor que hayas estado acá, Jorgito. Gracias Para también mí a vos. Gracias por venir acá al piso. Me pareció que al paro hay que ponerle contenido. Así es. Porque si no termina siendo una acción. ¿No? Una acción, vamos a hacer una acción gremial. ¿Para qué? Claro. ¿Por qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el rumbo político? ¿Cuál es el objetivo político de este paro? Y para eso creo que son indispensables estas historias. En este caso, el Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas, Jorge Giles, lo pueden encontrar en todas las librerías, pero si van a la LEF, lo van a encontrar mejor. Así es. Así que gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos despidiendo. Tengo que decir quién fue el ganador, o ganadora en este caso, del libro de la LEF de hoy, Mechi de Merlo. Mechi se lleva el ejemplar de Un lugar en la memoria, relatos de dictaduras en América Latina. Gracias, como siempre, a la LEF. Nos vemos en la Feria del Libro, recuerden. Y nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, doctora Salvo. Gracias a vos, Roberto. Gracias por estar